Buenas, el abogado de inmigración Carlos Colombo nuevamente con ustedes y hoy vamos a responder una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros clientes: si existen profesiones atractivas para la EB2 por interés nacional bajo la nueva administración del presidente Trump. Y para responder esa pregunta tenemos a uno de nuestros abogados, el abogado Brian Hidalgo de nuestra firma. Brian, Buenas tardes, Carlos. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Brian es especialista en EB2 por interés nacional y hoy vamos a charlar sobre esta pregunta que yo creo que todos los clientes en algún momento nos hacen esa pregunta, Brian, que es si existe algunas profesiones que son más atractivas para inmigración para una EB2 por interés nacional o no, recordando los requisitos obviamente que hay que cumplir primeramente para una EB2 por interés nacional: tener un título avanzado, o sea, tener un título universitario, 5 años o más de experiencia, o un doctorado, un maestrado, y obviamente venir a hacer algo a Estados Unidos que sea de interés nacional. La ley en sí obviamente no da una lista de profesionales que califica y una lista que no califica, no funciona así. Pero sí sabemos con miles de casos que llevamos anualmente que ciertas administraciones tal vez ponen un énfasis más fuerte en algunas profesiones que otras, o a veces es un poco más fácil tratar de convencer al oficial de inmigración que ciertas áreas pueden ser de interés nacional. Entonces, ¿podrías charlar un poquito sobre ese tema? Claro que sí, Carlos. Yo creo que a pesar de que hay profesionales que tal vez sean un poquito más atractivos a inmigración, la realidad es que lo que estamos viendo muy reciente es que a pesar de los cambios en la administración de Trump, esta visa sigue siendo abierta a diferentes profesionales en medicina, tecnología, negocios, finanzas. Sí, hasta abogados a veces califican, que También. a muchos clientes se sorprenden. Médicos, ingenieros. La EB2 en sí no discrimina sobre profesionales, pero a veces sí lo que vemos es, por ejemplo, la administración de Trump recientemente ha publicado ciertas órdenes ejecutivas que pueden ayudar a armar argumentos para ciertos tipos de profesionales, por ejemplo, en temas de petróleo, en temas de gas. Entonces, ¿cómo nosotros como abogados usamos ese tipo de órdenes ejecutivas o algún tipo de anuncio que hace Trump o la Casa Blanca para tratar de ayudar a nuestros clientes en diferentes áreas? Claro, yo creo que primero hay que entender un poquito lo básico. En sí, cuando nosotros hablamos con los clientes, le mencionamos que cuando vayan a desarrollar su propuesta, piensen en 3 cosas muy importantes. 1, ¿cuál es su intención? Tienen que tener la buena fe de llevar a cabo su proyecto. Segundo, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es su lado fuerte? ¿Verdad? Una de las cosas que inmigración va a evaluar es qué bien posicionado estás para llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, tienes que alinear lo que has hecho como profesional a través de tu trayectoria para beneficiar a los Estados Unidos. Y por último, la evidencia que tienes. ¿Verdad? ¿Qué evidencia tienes para poder corroborar todo lo que estás diciendo en tu presentación a inmigración? Ahí, como tu abogado, tengo que analizar las tendencias del gobierno actual, tengo que analizar también las órdenes ejecutivas, las leyes que puedan apoyar lo que propones hacer en los Estados Unidos. Excelente. Sí, esos 3 puntos yo creo que es la guía que un cliente puede tener de cómo vamos a presentar esa propuesta, porque es una propuesta futura. Obviamente es algo que el cliente no necesariamente, a lo mejor lo está haciendo si está con una visa temporaria en Estados Unidos. Y para nuestro público, a veces nosotros decimos la visa EB2 porque es un término que se usa intercambiar, pero realmente no es una visa, es una aplicación a residencia permanente, la EB2 por interés nacional. Pero la EB2 en sí, hay gente que tal vez ya esté en Estados Unidos con un estatus temporáneo que tal vez está haciendo parte de su propuesta o la propuesta, pero la mayoría de los clientes que están fuera de Estados Unidos no necesariamente están trabajando en esa propuesta porque es algo que van a venir a hacer a Estados Unidos. Entonces, podrías, a lo mejor últimamente hemos visto muchas aprobaciones
de la administración de Trump, que es algo positivo porque había mucha gente que tal vez tenía miedo que el cambio iba a resultar en más negaciones o que tal vez no iban a moverse las aprobaciones, pero hemos visto un movimiento bastante interesante en los últimos 2 meses. ¿Podrías charlar de algunas de las aprobaciones que has tenido últimamente? Claro que sí. Tengo un profesional de finanzas que recientemente fue aprobado el mes pasado. Y lo primero que me preguntaron es qué puedo hacer que sea de beneficio al país. Y mencioné esas 3 cosas que hablamos al principio, pero quisiera desarrollar un poquito más la parte de la evidencia, ¿verdad? Ahorita mencionabas que hay personas que no están en los Estados Unidos, que tal vez no tienen la oportunidad de hacer progresión. Establecer bien que estás bien posicionado para llevar a cabo el proyecto es no solamente la progresión, sino también resaltar tus contribuciones en el campo, tu éxito en el pasado también. Lo pasado, claro. Correcto. Entonces eso es una de las cosas muy importantes, ¿verdad? Algo que yo le digo a mis clientes es, ayúdame a pintar una buena foto de tu trayectoria. Ayúdame a resaltar tu éxito, tus contribuciones, tus aportes. Si has sido ponente, por ejemplo, queremos resaltar también cómo has influenciado a tu campo, cómo has compartido tu conocimiento para avanzar tu campo. Sí, y eso es algo que a veces es difícil los clientes porque es un trabajo en conjunto. Obviamente, esto es una aplicación que se hace por escrito, no es un argumento oral que tú vas a hacer frente a un juez o un oficial de migración. Entonces, como es algo escrito, tenemos el beneficio de que podemos trabajar esos detalles juntos con el cliente, pero necesitamos los ingredientes. El cliente nos da los ingredientes y nosotros armamos con la receta que sabemos cómo funciona. Claro, sí. Ese pastel lo armamos como los abogados. Entonces, para armar ese pastel, tenemos que entender cuáles son los ingredientes, cuáles son las evidencias que el cliente puede darnos para tener un caso bien fundamentado, que esté fuerte. Entonces va a ser ese trabajo en conjunto que es importante, tener esa relación cliente-abogado que funcione bien. Y creo que es algo que nosotros nos destacamos en poder ayudar al cliente a entender esos detalles claramente y tener ese trabajo en equipo. Ahora, cuando el cliente te dice, bueno, Brian, pero yo no sé qué hacer o no sé cómo tú le explicas esos requisitos y cómo tratar de entender, porque muchas veces el cliente no va a hacer algo que nunca ha hecho, porque si no hay migración va a cuestionar, ¿y cómo lo vas a hacer si nunca lo has hecho? Entonces, resaltar ese pasado, resaltar esos logros es muy importante, pero cuando el cliente tiene una personalidad que tal vez no es una personalidad para venderse, por supuesto, ¿cómo tratas de ayudar al cliente a salir de ese tema? Bueno, hay 3 principios muy importantes y uno de ellos ya lo mencionaste, es que es la colaboración. Y lo que yo le mencioné al cliente, que para que podamos tener éxito en el proceso, primero hay que ser muy claro sobre cuáles son las expectativas de inmigración, ¿verdad? 2, también tenemos que ser transparente, ¿verdad? Yo como tu abogado voy a mencionarte qué trabaja, qué no está funcionando, qué necesita mejorarse. Y por último, la colaboración. Sin entender qué es lo que tú haces como profesional, va a ser difícil poder darte sugerencias, guiarte. Y una de las cosas que inmigración se enfoca es preguntar cuál es la necesidad de lo que vas a hacer en los Estados Unidos. Y la mejor forma de contestar esa pregunta, yo le digo a los clientes, identificar un desafío que vas a abordar a través del proyecto. Porque el proyecto es una solución. Estás abordando algo de necesidad en los Estados Unidos. Entonces, poder entender en las palabras del cliente lo que desean hacer, entonces ahí puedo hacer cirugía en esos documentos y ayudarte a desarrollar tu Exacto. Exacto. Cuando nosotros le pedimos a un cliente, por ejemplo, que nos den un borrador con ideas o algo así, no significa que ese va a ser el documento que se va a presentar a inmigración. Inmigración también sabe eso, obviamente, porque el cliente no es experto en armar el caso como le gusta a inmigración. Eso lo hacemos nosotros. Pero necesitamos esas evidencias, esa información para poder ayudar al cliente. Y eso es muy importante porque a veces el cliente se cree que el abogado va a hacer todo de alguna manera y es imposible si no tenemos esas evidencias. Y como tú bien dices, todo tiene que ser algo que sea
apoyado por documentación, que sea algo que sea obviamente honesto y directo y que sea algo que tenga sentido basado en el pasado profesional del cliente. Entonces yo creo que es algo muy importante. ¿Algún otro caso o otro tipo de profesionales que deseas tratar de explicar que sea algo que es atractivo para esta administración o que has visto que continúa funcionando muy bien? Sí, profesionales en tecnología. Yo creo que hoy en día estamos viendo el avance de tecnología, inteligencia artificial. Entonces eso es algo que estamos motivando a los clientes, poder ayudarnos a entender cómo es que ellos utilizan esas soluciones digitales para mejorar las ineficiencias de empresas, mejorar las ineficiencias en el sector donde más tienen experiencia haciéndolo. Eso es algo definitivamente que deberían de hacer o presentar la inmigración. Sí, y finalmente yo creo que vas a continuar casos de STEM. La administración de Trump no canceló la guía sobre STEM que publicó la administración de Biden. Eso continúa estando en vigencia. Entonces, yo creo que profesionales en STEM van a continuar siendo atractivos. Eso es ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina. Porque muchos médicos a veces creen que no pueden calificar para una residencia, pero los médicos son tal vez los que tienen la tasa más alta de aprobaciones hoy por hoy para residencias permanentes. Entonces, medicina continúa siendo un área muy, muy fuerte con la administración de Trump. Áreas de STEM continúan siendo favorables. Todo tipo de ingenieros, todo tipo de científicos continúan siendo algo atractivo para inmigración. Y también recordar que los oficiales de inmigración son independientes y van a tomar sus decisiones basado en el entrenamiento que tienen sobre la ley. La ley no ha cambiado, entonces esperemos que sea algo que continúe siendo positivo y que en el 2025 esta administración ha dicho que quiere basarse en mérito, que quieren atraer inmigración legal a Estados Unidos, que sea de personas que puedan contribuir positivamente a los Estados Unidos. Entonces, la EB-2 por interés nacional es la definición de ese tipo de visas o de residencias. Entonces, esperemos que continúe siendo así bajo la administración de Trump. Brian, como siempre, un placer compartir más tiempo contigo. Si te gustan estos videos, puedes suscribirte abajo en nuestro canal. Y como siempre, un placer poder compartir estas noticias con ustedes. Muchas gracias. Gracias.